Mago Supremo. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 281. Luz y Oscuridad, parte 1. Desde su primera y única pelea seria con Protector, cuando aún era un niño, Lit había aprendido una lección importante. Ya sea mientras se enfrentaba a uno de los reyes de los bosques de Traun, una abominación, un monstruo evolucionado o un valor, siempre se había aferrado a él, sin permitir que su orgullo lo cegara. Incluso con un cuerpo mejorado, incluso a pesar de todos los cambios que había experimentado después de los recientes avances, Lit nunca se permitió olvidar que era solo un humano. Había enemigos cuya furia y salvajismo no podía igualar, por mucho que lo deseara. En lugar de cargar a ciegas como lo exigía su rabia, como lo estaba haciendo su oponente, Lit mantuvo su mente fría mientras su núcleo de maná ardía con poder. Tenía que jugarlo con inteligencia, erosionando la fuerza de su oponente hasta que se cambiaran las tornas. Gadorf nunca había estado tan furioso en toda su vida. Había permitido que una simple cría humana lo mutilara. Con su carne ahora podrida, volver a unir las piezas era imposible, la única opción que le quedaba era volver a crecer. Esa era la razón exacta por la que Lit lo había hecho. Es más rápido y más fuerte que yo, pero sin la cola su equilibrio está por todos lados. No importa si prefiere mantener sus energías y bambolearse como un pato o curarse y agotar sus reservas. De cualquier manera, está muerto. El muñón había dejado de sangrar, pero Gadorf no estaba acostumbrado a moverse, y mucho menos a volar sin cola y en un espacio tan reducido. Para mantener el equilibrio, terminó girando su cuerpo varias veces, tocando los bordes de la matriz con consecuencias catastróficas. Cada vez que la matriz y el hechizo destructivo que lo envolvía chocaban, ambos perderían parte de su poder mientras oleadas de dolor invadían el cuerpo de Wyvern. Lit esquivó fácilmente la carga con unos pocos pasos laterales. Cuando el ala izquierda pasó a unos centímetros de él, cortó con ambas manos. La hoja cortó el hueso ligero del brazo, lacerando el ala casi hasta la cadera de Wyvern. El corto vuelo se convirtió en una caída, chocando contra los altares antes de chocar contra la barrera nuevamente. Un nuevo aluvión de hechizos golpeó el cuerpo del Wyvern, haciéndolo rebotar de un lado a otro contra la cúpula de luz como un pinball. Lit y los miembros supervivientes de la unidad, incluso Red, estaban tirando todo lo que tenían para inmovilizar a Gadorf el mayor tiempo posible. Gadorf estaba casi en agonía. El dolor fantasma de la cola era cegador, su ala izquierda estaba siendo consumida por la magia de oscuridad que Lit había infundido en la hoja, y su espalda chisporroteaba como un filete olvidado en la barbacoa. Lo peor de todo era su orgullo, destrozado como si no hubiera sucedido durante años. Sin embargo, el dolor físico le hizo salir de su furia. El Wyvern volvía a pensar con claridad. Su instinto de supervivencia combinado con siglos de experiencia en batalla le permitió ver lo tonto que había sido. Realmente soy un idiota. Las palabras del maestro resonaron en su mente y, por primera vez, el Wyvern realmente las escuchó. Al ver que el chico de la espada estaba esperando a que volviera a hacer algo estúpido, Gadorf respiró hondo en su lugar. Lit rodó detrás del altar más cercano, esperando otro soplo de fuego y los demás también. En cambio, Gadorf canalizó magia de luz en su ala, limpiando las energías oscuras y curando la extremidad. He terminado de subestimarte, humano. A pesar de su tono arrogante, a Gadorf no le gustaban sus probabilidades. Su cuerpo era demasiado grande para moverse ágilmente dentro del espacio cerrado de la matriz. Sin embargo, no se atrevió a regresar a su cáscara humana. Los hechizos de nivel 3 e inferiores apenas podían romper su piel, y mucho menos dañar sus escamas. La espada, sin embargo, era un asunto completamente diferente. Su forma humana no podría soportar más de un par de cortes de un arma tan poderosa. Ese chico es demasiado rápido para un humano. ¿Podría ser como yo? ¿Disfrazada? Otro aguijón golpeó su abdomen mientras Gadorf estaba perdido en sus pensamientos. Lit estaba manipulando de nuevo la matriz, envenenando sus energías y a Wyvern junto con ellas. Gadorf lo maldijo interiormente, tejiendo rápidamente una andanada de lanzas de hielo mientras recuperaba el control de la matriz al mismo tiempo. Lit canalizó la fusión de fuego hacia el guardián, envolviéndose en un manto de llamas que convirtió el hielo en vapor. Gadorf miró la espada con codicia, antes de parpadear detrás de Lit y soltar una nueva corriente de llamas de su boca. ¡Oh, mierda!
Lid maldijo por dentro, dándose cuenta de que el oponente no solo podía usar magia dimensional, sino también magia dimensional verdadera. Sus instintos le gritaban que guardara la espada y que Blink se pusiera a salvo, una acción que lo llevaría a la muerte. Warp Steps ya le había fallado antes, no había razón para creer que Blink funcionaría de manera diferente. Además, sin la espada, la diferencia en la destreza física sería paralizante a tan corta distancia. Lid apretó los dientes mientras reprimía sus reflejos musculares. Su única opción era esquivar. Sin embargo, falló. Sus piernas estaban pegadas al suelo, Lid se encontró incapaz de levantar un solo pie. Mientras las llamas rugían hacia él, solo necesitaba una mirada para comprender lo que había sucedido. La energía de la matriz estaba envuelta alrededor de él como una correa, bloqueando sus movimientos. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas 2 veces, la culpa es mía. El conjunto es mío. No eres el único que puede torcerlo a tu antojo. Lid no perdió el tiempo preguntándose cómo diablos podía hablar el Wyvern mientras lanzaba la corriente de fuego. Canalizó la fusión de agua y aire en la espada, dividiendo el río de llamas en 2 mientras generaba un aura fría para protegerse del calor abrasador. Sin embargo, estaba demasiado cerca de su fuente y la respiración del Wyvern era demasiado profunda. Las llamas de la criatura tenían una intensidad a la par con el sol furioso de nivel 5 que casi lo había matado en el pasado. Primero rompieron el aura y luego la armadura, picando su piel como miles de agujas al rojo vivo. El cabello de Lid se incendió, su piel estaba cubierta de ampollas y quemaduras a pesar de las múltiples capas de protecciones mágicas. La capitana Yerna no se quedó inactiva. Había intentado comunicarse con el cuartel general varias veces, pero la señal estaba bloqueada. Yerna ya había usado todas las armas que tenía con poco o ningún efecto. Solo le quedaba una carta por jugar. Mientras los dos monstruos peleaban, ella llegó al lado de Red. ¿Por qué los miras como un idiota? Haz algo ahora. ¿Ve? Red estaba casi congelado de miedo, su mente repitió el ataque de Valcor en un bucle. Tú eres el soldado. Haz algo. Chico, solo sé los hechizos de nivel 3 que el ejército me otorgó. El sargento es solo un mágico atrapado en el nivel 2. ¿De verdad crees que podemos ayudar? Eres un guardián y estamos atrapados dentro de una matriz. Haz lo tuyo. Red se maldijo a sí mismo. Había elegido un trabajo potencialmente peligroso para deshacerse del miedo y la impotencia que Valcor había grabado en su corazón. Sin embargo, al igual que durante esos días, estaba encogido de miedo detrás de los demás. Va a tomar tiempo. Entonces será mejor que empieces ahora. Capítulo 282 Luz y Oscuridad Parte 2 Antes de que terminara el chorro de fuego, Gadorf cargó de cabeza contra Lid como un carnero. Incluso con las llamas todavía rugiendo a su alrededor, luchando contra el dolor cegador con una ligera fusión, Lid vio que el Wyvern se acercaba a él y actuó en consecuencia. El calor no solo había herido a Lid, sino que también había debilitado sus limitaciones. Ahora podía dejarse caer al suelo, sosteniendo la espada con ambas manos cerca de su pecho. Como esperaba, Gadorf parpadeó en el último segundo, manteniendo su impulso para atacarlo desde un ángulo muerto. Era lo que Lid habría hecho en su lugar. Sin embargo, con la espalda en el suelo, no tenía puntos ciegos. El área todavía estaba envuelta en llamas, Gadorf no tenía forma de saber la posición exacta de Lid. Su cabeza solo golpeó el aire vacío, Lid se alejó tan pronto como ocurrió el blink. La energía de la oscuridad atravesó la hoja, rozando una de las piernas del Wyvern cuando pasó. Fue solo un rasguño, pero afectó el ya precario equilibrio de Gadorf, volviendo a resquebrajar su fuerza vital al mismo tiempo. El Wyvern tropezó con sus propios pies, chocando contra uno de los altares. La matriz lo protegió y le dio poder, dándole a Gadorf la impresión de haber golpeado una montaña. Lid estaba demasiado débil, su cuerpo maltrecho ya no le permitía movimientos rápidos. Cargar contra Gadorf era como pedirle que parpadeara y lo sacara de su miseria. Lid levantó su espada de nuevo, usando toda la fuerza que le quedaba para apuñalar el suelo, desatando toda la magia de oscuridad acumulada en la matriz. El Wyvern sintió como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. La matriz era como un cuarto de fuerza vital que goteaba directamente en su núcleo. Si la manipulación anterior de Lid se sentía como si alguien estuviera jugando con la aguja, ahora era como si le hubieran inyectado veneno. ¿Qué diablos eres? Gritó Gadorf, retorciéndose de dolor. Sus palabras no tenían sentido para los supervivientes.
Su conocimiento de la magia era tan limitado que pensaron que el desempeño de Lit se debía a su entrenamiento y equipo. No tenían forma de entender la cantidad de capas en las que se estaba llevando a cabo la pelea, ni la cantidad de energías que se habían gastado con cada golpe. El propio Gadorf solo entendió que Lit era capaz de usar magia verdadera, pero Life Vision y Vigoration estaban más allá de su comprensión. En ese momento Lit estaba usando su técnica de respiración no para curar sus heridas, sino para mantener un flujo constante de magia de oscuridad a través de la hoja, sacudiendo la matriz hasta sus cimientos. El Wyvern rugió, dándose cuenta de que sus posibilidades de pasar al siguiente nivel eran casi nulas. En el mejor de los casos, la matriz estaba dañada, en el peor de los casos, estaba envenenada. Apretando los dientes, Gadorf conjuró su ataque más fuerte, el hechizo ligero de nivel 5 purga. Sus ojos estaban fijos en Lit mientras toda la habitación se llenaba de rayos de luz de diferentes colores, parecidos a una aurora boreal. Entonces, todo se volvió negro. La agonía cegó su mente mientras un pequeño caramba no lo cegaba físicamente. ¿Se olvidó de mí? La voz del capitán Yerna sonó desde su lado derecho. Entre el dolor de la matriz y su atención centrada en su oponente, Gadorf realmente se había olvidado de las insignificantes hormigas. Yerna se las había arreglado para rodearlo, esperando el momento para atacar. Su hechizo era demasiado débil para cambiar el curso de la pelea a menos que llegara a un punto crítico. Comparado con las escamas, los ojos del Wyvern eran suaves. Con su concentración perdida, Purge se disipó. Otro dardo de hielo se apuntó al ojo izquierdo restante. Gadorf solo necesitó inclinar ligeramente la cabeza para que golpeara inofensivamente las escamas. El Wyvern se enfureció una vez más, al borde de volver a perder la cabeza. El Wyvern rugió, parpadeando detrás del oficial que acababa de disparar con su varita, decapitándolo de un solo mordisco. Desapareció de nuevo, materializándose frente a Sargent Crane, con la boca ya abierta. Gadorf odiaba desperdiciar tanta energía, pero sin la cola y el ojo, moverse normalmente significaría convertirse en un blanco fácil. Sabiendo lo que estaba a punto de suceder, Crane maldijo por dentro mientras levantaba sus brazos sobre su cabeza. Su último acto no fue un intento inútil de proteger su vida. Crane sabía que no volvería a ver a su esposa ni a sus hijos. Los colmillos de Gadorf mordieron sin esfuerzo la parte superior del torso y se lo tragaron de un trago. Lo que el Wyvern no sabía era que dentro de las manos del sargent estaban las extremidades rotas de su varita. La herramienta alquímica dañada se volvió loca, las energías salvajes que selló alcanzaron rápidamente la piedra mágica, liberando todo su poder en una pequeña conflagración. Lit ignoró los gritos a su alrededor, concentrándose solo en dos cosas. Siguiendo los movimientos del Wyvern con Life Vision y corrompiendo la matriz lo más rápido que pudo. Las energías que se filtraban en el núcleo negro lo estaban corroyendo en lugar de nutrirlo. Una vez que el núcleo negro que los filtraba fuera destruido, las fuerzas vitales contenidas en la matriz llegarían directamente al verdadero núcleo del Wyvern, destruyéndolo. La explosión tomó por sorpresa a Lit y al Wyvern. Las entrañas de Gadorf eran lo suficientemente fuertes como para resistir el golpe, pero no sin sufrir daños. El Wyvern tosió humo y sangre, tratando de respirar. Fue la primera apertura real desde que comenzó la pelea, pero Lit se quedó quieto. Sin magia dimensional, para llegar allí tendría que volar. En lugar de convertirme en un blanco fácil, es mejor seguir debilitándolo. Si es capaz de cortar sus receptores del dolor como lo hago yo, podría ignorar sus heridas y aplastarme en el segundo que esté a su alcance. Como si estuvieran compartiendo un vínculo mental, Gadorf usó magia de oscuridad para dejar de sentir dolor. Parpadeó justo encima de Lit, para aplastarlo con su peso. Las garras de sus pies medían más de 20 centímetros, 8 pulgadas, y eran más duras que el acero. El Wyvern cortó hacia abajo con sus piernas, su alcance más largo impidió que Lit levantara su espada y lo empalara. No tuvo tiempo de ajustar su posición, quedarse allí significaba tener los brazos desgarrados o algo peor. Lit rodó lejos, pero las garras aún lograron abrir heridas profundas en su espalda, desde la clavícula hasta debajo de su caja torácica. La sangre brotó por todo el cuerpo del Wyvern, llenándolo de renovada confianza. Gadorf avanzó para no perder la ventaja, siguiendo de cerca a la presa. Lit ya no podía exponer su espalda, así que se dio la vuelta, cortando al azar con el guardián para mantener a raya al monstruo. El manejo de la espada de Lit ya era malo para empezar. Ahora que sus brazos estaban debilitados por las heridas, a Gadorf le resultó fácil agarrarlo en el aire y arrancarlo de las manos de Lit con un movimiento fluido.
Contrariamente a sus expectativas, el breve contacto le dio la bienvenida a un mundo de dolor. La espada había sido infundida con magia de luz, otorgándole propiedades curativas. El hechizo con el que Lid lo había imbuido no estaba destinado a tratar ninguna lesión, solo a reconectar los receptores del dolor cortados. Gadorf perdió el control y lanzó la espada lo más lejos que pudo. Su garganta volvía a arder tanto que cada respiración era una agonía. Cada vez que el fragmento de hielo que perforaba su ojo se movía, el dolor hacía que su visión se quedara en blanco. De repente, Gadorf no pudo ni respirar ni ver. Cayó de rodillas tratando de controlar los espasmos y volvió a apagar los receptores. El Wyvern recuperó la vista justo a tiempo para ver a Red completar su hechizo, convirtiendo el mundo a su alrededor en fragmentos de luz. Capítulo 283 llama a la parte 1. Después de la llamada de atención del capitán Yerna, Red se vio obligado a apostar todo en una apuesta desesperada. Los miembros de la unidad estaban muriendo como moscas y, a pesar de su excelente equipo, Wite no podía hacer mucho contra un Wyvern. El capitán le había pedido que hiciera lo suyo, pero en realidad había una única opción en su arsenal. Contrarrestar una matriz desconocida era casi imposible, lo único que podía hacer era identificar sus puntos clave y usarlos para derribarlo. Destruir una matriz siempre era arriesgado, incluso más si estaba bloqueado dentro de ella. Significaba retorcer las energías que atraviesan la formación hacia el caos, volviendo el flujo de maná contra sí mismo hasta que su estructura colapsara. Cuanto más fuerte sea la matriz, mayor será el riesgo de que las consecuencias sean literalmente explosivas. La única ventaja del hechizo desorden era ser relativamente rápido en comparación con la mayoría de los encantamientos de los guardianes. Si funciona, puedo morir, pero si no funciona, seguro que moriré. Aquí va todo. Pensamiento rojo. El único lado positivo fue que, según su análisis anterior, la matriz parecía estar basada en magia de luz, por lo tanto, probablemente inofensiva. Probablemente. La palabra resonó en su mente mientras la matriz de drenaje de vida se hacía añicos, liberando a los prisioneros de su jaula. La fuerza vital liberada formó volutas de luz, cuya intensidad hizo que fuera casi imposible de ver. El miembro superviviente de la unidad saltó de la ventana más cercana sin dudarlo, seguido rápidamente por Red. Si bien sus uniformes podrían protegerlos fácilmente de la caída, no se podría decir lo mismo contra un Wyvern enojado. Su fuga casi tuvo un final trágico, ya que sus compañeros que rodeaban la casa se habían asustado por la explosión de luces. Al no recibir ninguna respuesta del capitán durante varios minutos, habían solicitado una copia de seguridad y esperaban lo peor. La explosión repentina los hizo disparar felices. Algunos de ellos dispararon a sus camaradas que caían antes de ver el negro de sus uniformes. Mientras tanto, Gadorf estaba entrando en pánico. La matriz se había disipado antes de que se pudiera cortar el vínculo entre la formación mágica y su núcleo de maná. Lo que estaba destinado a ser su instrumento hacia la divinidad ahora era un enorme agujero en sus núcleos. Tenía los medios y el conocimiento para reparar el daño, el maestro había previsto que ocurriera tal eventualidad. El núcleo negro sirvió como filtro para las energías extrañas y como tapón. El problema era que el plan de contingencia había sido diseñado para el caso de que algo saliera mal durante el lanzamiento de la matriz o el proceso de asimilación, no para ser utilizado en circunstancias extremas. Gadorf resultó gravemente herido, la mayor parte de su maná gastó. Sin mencionar que no tenía ninguna duda de que el monstruoso niño no le permitiría lanzar una nueva matriz y realizar varios hechizos de curación mientras estaba inactivo. Vamos, Wite. Vamos. La capitana Yerna todavía estaba allí. Wite era solo un miembro temporal desconocido de su unidad, pero había visto morir a demasiadas personas buenas en un solo día como para dejar a alguien, especialmente a un niño, atrás. El cuerpo de Lid estaba golpeado, cubierto de tantas quemaduras de primer grado que su piel estaba casi roja en lugar de rosada. La fusión de vida había curado parcialmente la hemorragia en su espalda, pero seguía sangrando. Ahora podía parpadear de nuevo, el problema era que tenía la fuerza suficiente para un último truco y los hechizos de movimiento no causaban daño. No dejes cabos sueltos. Su mente seguía dando vueltas. El Wyvern lo sabía. El Wyvern tenía que morir. El vigor estaba fuera de la mesa. En el momento en que se centró en la técnica de respiración, Gadorf aún podía parpadear. Incluso si Lid supiera exactamente dónde aparecería, el Wyvern había demostrado ser demasiado rápido incluso para sus reflejos mejorados. Eso cuando su cuerpo aún no se había convertido en un desastre sangriento.
Al escuchar la voz de Yerna, Gadorf se encendió. Su ojo ciego era un recordatorio constante de lo que podría causarla subestimarla. Siguiendo su percepción de maná, el Wyvern lanzó un rayo con su mano izquierda mientras cargaba un aliento para interceptar a Lit en el momento en que acudió al rescate. Al ver el aire crepitar, Yerna maldijo al monstruo antes de ponerse a cubierto detrás de un altar, todavía negándose a irse. Incluso sin la matriz, la Cánica no se vio afectada por el hechizo. Contrariamente a las expectativas del Wyvern, Lit no se movió ni un centímetro. Sus ojos seguían mirando a su oponente mientras sus manos tejían y amplificaban un hechizo que estaba demasiado débil para lanzar con su mente solamente. «Maldito seas». Gadorf maldijo de nuevo. La mujer claramente no tenía ningún valor como rehén. La comprensión hizo añicos sus esperanzas de usarla para ganar tiempo y salvar sus núcleos. Se le estaba acabando el tiempo, podía escuchar al oficial fugitivo gritar sobre la necesidad de enviar refuerzos. Gadorf se quedó con una opción. La energía de la matriz de drenaje de vida aún permanecía en la habitación y todavía había más que suficiente para sobrecargar su núcleo. Recordando las palabras del maestro, en lugar de la muerte, Gadorf prefirió unirse a las filas de sus abominaciones. Esa fue la última carta de triunfo del núcleo negro. Al igual que el núcleo de sangre de Kaya facilitó que se convirtiera en un no muerto, se suponía que el núcleo negro artificial aumentaría en gran medida las posibilidades del Wyvern de convertirse con éxito en una abominación. Gadorf usó lo último de su fuerza mágica para recolectar todas las energías e inyectarlas con fuerza en su cuerpo. De repente estaba lleno de vigor, la cola que faltaba y el ojo perforado no le molestaban más de lo que lo haría un rasguño. Su rabia y orgullo fueron reemplazados por un hambre silenciosa mientras su cuerpo físico comenzaba a quebrarse bajo la enorme presión que venía desde adentro. Por primera vez en su vida, Gadorf se sintió en paz con el mundo. Su camino ahora estaba despejado frente a él, ni Lit ni su padre significaban nada. La única nota amarga era que hasta que aprendiera a controlar su nuevo cuerpo, la magia estaría fuera de su alcance. Necesitaré mucha fuerza vital para completar la transformación. Es bueno que Xenatos sea una ciudad tan poblada. El tono de Gadorf era relajado, pero en realidad estaba concentrado. Con sus nuevos sentidos, pudo percibir que el hechizo de Lit era uno de oscuridad. Ya que ustedes dos me empujaron hasta aquí, es justo que se conviertan en los cimientos de mi nueva vida. El Wyvern sonrió suavemente mientras su carne se desmoronaba. Tal hechizo era inútil contra él ahora que estaba de vuelta en su mejor momento. La magia de la oscuridad era la perdición de los muertos vivientes y las abominaciones por igual, pero incluso la espada más poderosa era inútil si no podía dar en el blanco. Gadorf corrió hacia Lit, atraído por la luz de su núcleo, cian como un hombre sediento junto a una fuente que brota. Se movía en zigzag, haciendo imposible predecir su trayectoria. El Wyvern era tan rápido que apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que al joven mago no le importaba la maniobra evasiva. Lit solo concentró toda su fuerza en su mano derecha. Su mano derecha desnuda. ¿No llevaba un guantelete mágico? ¿Dónde está? Incluso si se hubiera dado cuenta antes, habría sido inútil. Cuando había arrancado al guardián de la mano de Lit, Solus había seguido su ejemplo, reprimiendo sus energías detrás de la espada esperando una apertura. Capítulo 284 llamada, parte 2. Mientras el Wyvern desperdiciaba sus movimientos, la espada voló en línea recta sostenida y empoderada por Solus, cuyos sentidos le permitieron localizar su objetivo con precisión quirúrgica. Infundido con magia de aire, el guardián golpeó una fracción de segundo después de dejar el suelo donde yacía en una emboscada. La espada atravesó y atravesó, agregando su propio impulso al del Wyvern para arrastrarlo a su desaparición. Lit desató el hechizo de oscuridad mientras Solus actuaba como un pararrayos, guiándolo hacia su destino. Sus vidas estaban vinculadas y también sus energías. Manipular los hechizos de Lit, incluso desde la distancia, le resultaba natural a Solus como pensar. ¿Hay dos de ustedes? No hubo rabia en el último susurro de Gadorf, solo sorpresa. Sus núcleos ya estaban debilitados por el continuo envenenamiento que Lit les había infligido y el estrés que les causó la metamorfosis. La primera ola de oscuridad fue suficiente para borrarlos a ambos, convirtiendo al Wyvern en un mal recuerdo. La espada desapareció en el guante y el guante cambió de forma a un anillo antes de regresar al dedo de Lit. Cuando Yerna salió de su escondite, ya había terminado. Todo había sucedido en solo unos segundos después de que cayera el rayo. Un poco de ayuda aquí. Lit estaba sentado en el suelo en un pequeño charco de su propia sangre.
El capitán no tenía idea de lo que había sucedido, pero eso no le impidió aplicar los primeros auxilios lo mejor que pudo. Las heridas eran demasiado extensas, requerían magia curativa de nivel 4. En cambio, detener la hemorragia estaba a su alcance. El monstruo miró a su alrededor con nerviosismo, esperando que saltara de las sombras. Muerto. Ese relámpago era el canto de su cisne. Lid mintió, señalando con el dedo las pocas escamas que aún estaban en proceso de convertirse en luz. Parece que su vida y la matriz estaban conectadas. Red nos salvó la vida. Salvó nuestras vidas, mi trasero. El capitán maldijo. Sabía que era impropio de un funcionario y no le importaba un poco en ese momento. Incluso si lo que dices es cierto, significa que si en lugar de acobardarse hubiera actuado antes, la mitad de mi equipo aún estaría vivo. Crean aún estaría vivo. Yerna aún tenía que aceptar la masacre de su unidad. En cambio, estás loco. Alterando desde el principio con una matriz desconocida y manteniéndote firme como un loco. Quería regañarlo, pero se encontró incapaz de hacerlo. El tipo bueno de locos. Rojo o no, voy a escribir en mi informe que si no fuera por ustedes, estaríamos acostados en esos altares, esperando que ese monstruo enloquecido nos convierta en carne seca. Y el hecho de que nos han tendido una trampa. ¿Configurar? Lid arqueó una ceja con interés. Sí, incluso si no tengo pruebas, estoy seguro de ello. Demasiada información de nuestra información estaba mal. Se suponía que el soporte estaba en espera, pero nunca llegó. Demasiadas cosas no cuadran. Es probable que sea todo mi culpa. He pisado demasiados derechos durante los últimos años. Estoy dispuesto a apostar mi paga de los próximos 2 meses a que todo será encubierto. Algún burócrata menor será despedido, todos los pensamientos y oraciones a las víctimas, pero al final, nadie rendirá cuentas. Esos B-Stars ricos siempre se salen con la suya. La rabia y la tristeza quebraron su voz. Dioses, tanta gente ha muerto hoy. Buena gente. ¿Qué les voy a decir a sus familias? Lid no lo sabía y no le importaba. No soy mucho de la justicia, sacó su amuleto de comunicación. Pero la venganza, es algo que respeto. Es hora de ver si mi alfiler vale la pena. Lid llamó a lo que pensaba que era su aliado más poderoso. No tenía idea de si el objetivo real era él o el capitán. De cualquier manera, el razonamiento de Yerna era sólido. Alguien tuvo que pagar. El alguacil real Girniernas se sorprendió al ver la runa de identificación de Lid, nunca la había llamado antes. Será mejor que sea un diablillo. ¿Qué te pasó? Lid parecía como si un edificio en llamas acabara de derrumbarse sobre su cabeza, pero Girny sabía que podía ignorar un evento tan trivial sin un rasguño. Intento de asesinato. Me tendieron una trampa durante el servicio de la academia. Lid usó el mismo tono que cualquiera usaría para hablar sobre el clima. A Girny le gustaba más cada vez que hablaban. Tranquilo y sereno, como un profesional. Cuéntamelo todo. Un momento. Lid le dio el amuleto al capitán, quien no supo cómo reaccionar. Señora, su hijo está sano y salvo. No puedo decirle más y él tampoco debería. Yerna le lanzó una mirada cruel a Lid. Es probable que los eventos de hoy estén clasificados, lo siento mucho. A Girny le pareció graciosa la situación, pero solo sonrió cálidamente. A diferencia del amuleto de comunicación estándar de Lid, el suyo era capaz de reenviar y registrar conversaciones, entre muchas cosas. Compartió la llamada con Linjos y la reina, antes de hacer las debidas presentaciones. No se preocupe, capitán Yerna. El programa de reconocimiento facial de su amuleto ya había cargado el archivo personal del capitán junto con toda la información relevante sobre su carrera. No soy su madre. Soy el agente real Girniernas. Dame un informe detallado de lo que pasó. Empiece por el principio. ¿Un wyvern? Linjos se sorprendió, la reina simplemente se divirtió. ¿Cuáles son sus órdenes, majestad? Preguntó Girny. Vaya a la comisaría, interrogue a todos a fondo. Averigüe quién está detrás de este ataque y por qué sucedió. La reina Silpa estaba divagando sobre lo valioso que podría ser un mago que se enfrentara a un valor primero y a un monstruo evolucionado más tarde y viviera para contarlo. No tomará mucho tiempo. Girny estaba en camino desde que el capitán había terminado su informe. Una vez que los encuentre, no era una cuestión de si en su mente, solo de cuándo. Registra sus casas, interrógalos muy a fondo y una vez que termines con ellos, mátalos a todos. La única respuesta que vino a la mente de Quinn fue invaluable. Algo lento y llamativo. Quiero enviar el mensaje de que no se debe jugar con la corona.
Solo para asegurarme de golpear donde realmente duele, despojar a sus familias de toda su riqueza. La mitad para la corona, la otra mitad para dividido entre las academias involucradas. Asegúrese de que las familias de las víctimas sean compensadas adecuadamente. Bueno, no está mal por solo una hora de trabajo. Lid pensó una vez que estaba de regreso en la Academia White Griffon. Todavía faltaba una hora y algo antes del comienzo de la siguiente lección. Llegar a Xenatos, escuchar el informe y explorar el lugar les había llevado media hora. El asalto al edificio duró menos de 10 minutos, el resto del tiempo se había perdido recibiendo primeros auxilios. Podría haber sanado todo por mí mismo, pero como la gente normal necesita horas para regenerar maná o fuerza vital, es mejor no presumir. El plan funcionó a las 1000 maravillas. Solus pensó alegremente. Mis nuevos poderes me otorgan mucha más versatilidad. Sigo siendo un núcleo amarillo, pero ahora puedo tirar de mi peso. Era la primera vez que mataba a alguien, pero no podía importarle menos. Capítulo 285 Scanner Parte 1 La armadura Skinwalker tenía más agujeros que el queso suizo, pero era perfectamente funcional. El problema era reparar lo que requería tiempo o maná. Por desgracia, Lid tenía escasez de ambos. Afortunadamente, Warpgate lo llevó directamente de Xenatos a la oficina de Linjos, donde Manoar, Bastor y Mark lo estaban esperando. Mart estaba allí para curar sus heridas mientras Bastor reponía su fuerza vital. Manoar asistía por curiosidad. Parecía encontrar la historia del Wyvern y su misterioso conjunto bastante fascinante. Lid les informó de los eventos, respondiendo a todas sus preguntas sobre la naturaleza del hechizo de drenaje de vida, teniendo cuidado de no estropear su tapadera. Fascinante. Manoar escuchó cada detalle como si fueran dulces palabras de su amada. Los Wyverns también son conocidos como pseudo-dragones o dragones menores. Nunca uses esos términos delante de ellos. Lo consideran un insulto racial, al igual que la palabra lagarto. Bah. Bastor se burló del entusiasmo infantil de Manoar. Todavía tengo que conocer a un solo dragón e incluso si existieran, seguirían siendo lagartos. Un Wyvern es aún peor, es solo una lagartija. ¿Un qué? Lid preguntó. Significa un lagarto con un complejo de inferioridad. Mart explicó. Así es como los miembros del cuerpo de la reina nos referimos a los Wyverns cuando no están al alcance del oído. Espera, ¿sois miembros del cuerpo de la reina? Lid estaba atónito. Bastor parecía más un chef que un luchador. Mart se parecía mucho a uno de sus profesores de secundaria. En cuanto a Manoar, era Manoar. Era una tarea inhumana imaginar a alguien dispuesto a luchar a su lado sin tener la oportunidad de estrangularlo de forma regular. Lo somos. No me subestimes por mi exterior bien alimentado. Bastor se palmeó el gran vientre para enfatizar el punto. Cada elemento es mortal. Todo depende del usuario. Además, no hay nadie lo suficientemente loco como para entrar en una pelea sin un verdadero sanador. Después de experimentar suficientes batallas, incluso si comienzas como un novato total, estás obligado a aprender algunos trucos en el camino. De hecho, hasta que existan guerras y enfermedades, los curanderos son como respirar. Algo molesto sin lo que no puedes vivir. Manoar asintió con la cabeza de acuerdo con Bastor. Volviendo al tema de la lichie, me pregunto qué hizo la matriz por él. Las bestias usan un tipo de magia completamente diferente a la nuestra. Tal vez podríamos haber aprendido algo comparando una matriz humana y una bestia. Improbable. Bastor volvió a burlarse mientras revisaba los signos vitales de Lid. Seguramente fue algo idiota. Le costó la vida. Hoy estoy de acuerdo con usted a menudo, mi estimado colega. Manoar asintió de nuevo. Bastor tomó el insulto involuntario con gracia, apenas dilatando sus fosas nasales con molestia. ¿Cómo te sientes? Marta acababa de volver a crecer su cabello. Cansado. Lid respondió. No lo digas, Lid. Bastor le dio una bata de hospital para que se la pusiera encima de la ropa hecha jirones. La primera lección de Body Sculpting será simple, pero aún necesitas maná. Vamos al hospital y buscarte una cama. Puedes descansar hasta que tus compañeros regresen de sus quehaceres. Un Warp Steps los llevó a su destino. Estoy muy orgulloso de ti. Es increíble lo mucho que has crecido como mago en un solo año. Bastor dijo mientras Lid se acomodaba dentro de una de las camas en el ala VIP. Sin embargo, me siento obligado a darte un consejo no solicitado. Estar bajo los reflectores se siente bien, lo sé. Muy bien. Sin embargo, a veces es mejor mantener un perfil bajo. De lo contrario, las personas equivocadas se interesarán por ti.
En ese momento, ser sanador se convertirá en un pasatiempo, en el mejor de los casos una historia de portada. Pequeño o grande, no hay ningún país que no esté constantemente buscando un Ig-Master. Bastor suspiró profundamente. Sus ojos se desenfocaron, el instinto mejorado de Lid podía sentir que el profesor estaba siendo abrumado por malos recuerdos. Así es como los llama Griffon Kingdom. Bastor confundió la curiosidad de Lid sobre su pasado con confusión sobre el término desconocido. El Imperio Gorgona prefiere el término devastador, mientras que el desierto de sangre los llama Starkiller. No importa el nombre, todos son iguales. Asesinos en masa con una placa. Pensé que War Mages y Warden son la verdadera columna vertebral de un ejército. Ellos son. Bastor asintió. Los grandes maestros rara vez participan en una guerra. Es demasiado arriesgado. La inician o la terminan. Se produjo un largo silencio entre los dos hombres, mientras Lid reflexionaba sobre las palabras del profesor. Esta vez no tuviste otra opción, pero la próxima vez que asistas a una fiesta, no presumas tanto. De lo contrario, cuando llegues a mi edad, te arrepentirás mucho. Bastor cerró las cortinas alrededor de la cama, dándole a Lid sombra e intimidad. Es un hombre lleno de sorpresas. Dijo Solus. En efecto. La verdadera pregunta es, ¿está preocupado por mi futuro o más bien que alguien me reclute antes que él? No existe la comida gratis. Tu paranoia es descorazonadora. Solus hizo un puchero. ¿No puedes aceptar la bondad de alguien al pie de la letra por una vez? Mi paranoia es una de las razones por las que sigo vivo. Después de todo lo que había sucedido ese día, Solus no tenía ningún argumento para refutar su lógica. Cuando el primer Gon despertó a Lid, se reparó la mayor parte del daño sufrido por la armadura Skinwalker. Le tomó un poco de maná para el toque final mientras usaba Invigoration para recuperar su fuerza. Su cuerpo estaba en perfectas condiciones, pero su mente todavía estaba inactiva. La velocidad de autoreparación del Skinwalker Amor es mucho mayor que la del uniforme, pero todavía no es suficiente. Será mejor que recupere al menos la mitad de mi maná. No importa cuán simple pueda ser la lección, no quiero sufrir un dolor de cabeza todo el tiempo. El profesor Bastor estaba esperando en la entrada del hospital a que llegaran los estudiantes. Los condujo al interior de un pequeño laboratorio que había sido reorganizado para usarse como salón de clases. Contenía 16 escritorios, cada uno con una pecera sellada. Después de que los estudiantes ocuparon sus lugares, Bastor chasqueó los dedos. Dentro de los tanques ahora había lo que parecía ser una gelatina en forma de torta. Todos eran idénticos, cada uno era una masa translúcida e incolora sin rasgo distintivo. Solo cuando las tortas comenzaron a moverse, buscando una salida de las peceras, algunos de los jóvenes se dieron cuenta de lo que tenían frente a ellos. ¿Es esto un limo?, preguntó Yurial señalando a la cosa que estaba trepando lentamente por el vidrio, hasta que colgó boca abajo de la parte superior del tanque. Sí. 10 puntos para Yurial por su experiencia. Aquellos que habían reconocido a la criatura también pero vacilaron en expresar su opinión, maldijeron en silencio a Yurial. La primera parte del ejercicio de hoy es aprender el hechizo escáner que detecta la fuerza vital del sujeto, y luego usarlo en el limo frente a ti. Estas criaturas tienen el patrón de fuerza vital más simple conocido por el hombre, así que supongo que no debería. No se necesita mucho para que los estudiantes talentosos como usted se acostumbren. ¿Qué es un limo?, Lid preguntó. Nunca había encontrado un rastro de ellos en ningún bestiario que hubiera comprado, ni se encontró con ninguno durante sus cacerías. Excelente pregunta. Bastor asintió mientras lanzaba una mirada cruel a los que se reían a espaldas de Lid. Capítulo 286 Scanner parte 2. Aunque puede ser peligroso si se deja crecer sin control, un limo no es un monstruo. Por definición, un monstruo es una criatura sensible que naturalmente alberga hostilidad hacia la humanidad. A pesar de tener la inteligencia y los medios para comunicarnos, los monstruos nos ven como lo hacemos con el ganado. Por eso las bestias mágicas no se consideran monstruos, porque son capaces de comprender el habla humana y cooperan con nosotros. Lo mismo se aplica a los monstruos evolucionados que se llaman así simplemente porque ya no se parecen a los animales y porque los humanos necesitamos poner etiquetas en todo. El limo no es un monstruo porque carece de sensibilidad y hostilidad. Es un carroñero natural sin sentido que se alimenta principalmente de cadáveres de animales pequeños. Cuanto más comen, más crecen en tamaño, hasta que se dividen y generan dos individuos que son la copia exacta del original.
Algunos investigadores incluso plantean la hipótesis de que todos los lodos existentes han surgido de uno solo a lo largo de los milenios, pero estoy divagando. Lo que te importa para este ejercicio es que todos los lodos de tus escritorios son idénticos y tenemos más de sobra. Así que incluso si te equivocas, puedes conseguir un reemplazo. Un chasquido del dedo de Bastor hizo que apareciera una baba en el escritorio frente a él. Rápidamente lanzó escáner, haciendo que la baba se desinfle mientras sus fluidos se esparcen dentro del tanque. Algunos estudiantes se estremecieron, imaginando lo mismo que le pasaba a un paciente humano frente a ellos. ¿El hechizo escáner es perjudicial para el paciente? Lid preguntó. 10 puntos para Lid por su curiosidad científica y su admirable ética de trabajo. Una vez más, cada punto asignado fue un cuchillo en el corazón de aquellos que a pesar de tener la misma pregunta no la hicieron por temor a que fuera una estupidez. No, no lo es. Sin embargo, algunos estudiantes se dejan llevar por la emoción e intentan manipular la fuerza vital con consecuencias desastrosas. En ese momento, Bastor les enseñó escáner. Menos de 5 minutos después, todos habían dominado el hechizo y lo estaban usando para estudiar su propio sujeto de prueba. Profesor, mi baba sigue moviéndose. ¿Hay alguna manera de mantenerla quieta? Preguntó un chico. Claro, solo tienes que matarlo. Bastor respondió con una mueca de desprecio. ¿Esperas que un corazón deje de latir o que la sangre deje de fluir para hacer tu vida más fácil? Considera la baba como un músculo involuntario. Lid estaba asombrado por la composición del limo. A pesar de tener un aspecto líquido, una vez visto a través del hechizo escáner, en realidad se parecía a una pila de ladrillos gelatinosos de logo. Para moverse, se deslizaban uno junto al otro, intercambiando su posición como una cinta de correr. Cada ladrillo emitía una luz roja pulsante que definía sus contornos, su vitalidad individual, proporcionando un mapa vivo de toda la criatura. Incluso si los ladrillos parecían ser capaces de moverse de forma independiente, después de un examen más detenido, Lid notó un camino rojo que conectaba todos los ladrillos cercanos. Luego usó vigorización para comparar las dos habilidades. Esperaba que, al igual que la ropa, la delgada barrera entre el limo y su mano no fuera suficiente para bloquear su sentido mágico. A través de vigorización, Lid podía sentir la fuerza vital de la criatura, su débil flujo de maná, pero la vida no presentaba ningún patrón, ni había ningún órgano. Para vigorización, la baba parecía un enorme organismo unicelular. Parece que la magia falsa acaba de ganarnos esta vez. Lid estaba asombrado y algo asustado por el descubrimiento de que incluso el vigor tenía límites. Por ahora Solus alivió su paranoia con su voz tranquilizadora. Siempre podemos dominar el escáner y convertirlo en magia verdadera. Además, ¿quién sabe? Tal vez pueda enseñarnos nuevas formas de usar Invigoration. Lid asintió interiormente, volviendo a usar escáner, pero esta vez en sí mismo para comprender mejor lo que le estaba mostrando el hechizo. A diferencia de Invigoration, escáner no pudo proporcionar imágenes de cuerpo completo. Todo apareció como una mancha roja hasta que Lid centró su atención en su brazo y luego en su mano. Ahora podía ver los músculos, los huesos, los vasos sanguíneos y los nervios que los rodeaban. Sin embargo, también los visualizó como ladrillos Lego rojos. Algunos eran más pequeños, otros más grandes, pero todos estaban conectados por múltiples hilos rojos brillantes cuya complejidad lo mareó. Era como estudiar un mapa ferroviario en 3D hecho con un equipo de montaje. La complejidad de uno de los dedos de Lid era mucho mayor que la de todo el lodo. Lid volvió a examinar el limo nuevamente, obteniendo una nueva comprensión de cómo funcionaba la criatura. De repente, Bastor aplaudió, casi haciéndolo estremecerse de sorpresa. Se acabó la primera hora. Basta de teoría, es hora de poner en práctica lo que has aprendido. Puedo decirte de antemano que es un mal día para ser un fanático. Griffon Kingdom, ciudad de Xenatos, casa del duque Kailon Everst Kailon, 12º duque de Xenatos, era un hombre corpulento y corpulento. Aunque había nacido noble, Everst había servido voluntariamente en el ejército, alcanzando rápidamente el rango de capitán. Después de la baja honorable, nunca dejó de entrenarse siguiendo un horario rígido. Con sus 1,9 metros, 6'3", era una vista imponente para la vista. Su cabello y barba negros como la boca lo hacían parecer autoritario, casi cruel. Se rumoreaba que nunca lloró durante su vida adulta. Ni cuando sus amados padres murieron de vejez, ni cuando su esposa dio a luz a su primogénito. Sin embargo, ahora, mientras Lid estudiaba su baba, el duque Kailon sollozaba y temblaba incontrolablemente.
No había restricciones que le impidieran levantarse de la silla de su propia oficina y correr por su vida, pero no se atrevió a hacerlo. No después de que sus últimos intentos solo resultaron en un hombro dislocado, 3 costillas falsas rotas y sus dedos índices más torcidos que un pretzel. El miedo lo bloqueó como la más cruel de las cadenas. No podía entender cómo alguien tan pequeño también podía ser tan fuerte. Lady Hirniernas era una mujer menuda, de apenas 1,52 centímetros de altura. Llevaba su uniforme militar azul oscuro que enfatizaba su cabello rubio recogido en una cola de caballo y sus ojos azul zafiro. Parecía una muñeca. Si la muñeca era pariente de sangre de Chucky, por supuesto. ¿Realmente me estás poniendo las cosas difíciles, Evers? Su tono era triste, casi comprensivo. Todos en la comisaría, incluso el jefe de policía, fueron tan amables de intervenir en menos de unos minutos de interrogatorio cada uno. Ya tengo todo lo que necesito para condenarlo por delitos capitales. Hirni señaló las varias carpetas que había arrojado sobre el escritorio de su propia oficina al comienzo de la conversación. Cada uno contenía pruebas contundentes de cómo grandes sumas de dinero, después de pasar por las manos de varios testaferros y ser blanqueadas por empresas fantasma, acababan directamente en sus cuentas personales. Cada carpeta era una fuente de ingresos diferente. Trata de personas, malversación de fondos reales para el territorio, soborno y mucho más. Se suponía que algunos de esos documentos ni siquiera existían, pero en un negocio tan turbio, era una práctica común que las partes involucradas mantuvieran algunos registros como seguros, en caso de que algo saliera mal. Los cómplices del duque Cailón lo habían vendido. Algunos a cambio de una sentencia reducida, otros solo para hacer que Hirni se detenga. Un estallido de dolor en su hombro lo hizo gritar. Capítulo 287 Cincel parte 1 finalmente. Exclamó Hirni. Ever Cailón había logrado impresionarla. Herirlo o amenazarlo había sido inútil hasta ese momento. Fue la primera vez que hizo un sonido real. Aparte de romperse las uñas, se supone que los nobles no deben tener la noción del dolor. Es lo que te hace tan fácil de interrogar. Ahora tenemos algo en lo que trabajar. Quitó la aguja encantada de 10 centímetros, 4 pulgadas, imbuida de su magia de luz. El dolor desapareció, dejando solo un pequeño hilo de sangre. ¿Qué fue eso? Preguntó el duque Cailón mientras jadeaba por aire. Un haz de nervios en el músculo deltoides. Haz lo peor que puedas, bruja. Respondió mientras apretaba los dientes. Si ya estoy muerto, no tengo nada que perder. Puedes hacerme gritar, pero no traicionaré a mis camaradas. ¿Camaradas? Esto significa que son tus amigos del ejército. Ella se rió. Everst se mordió la lengua con desesperación. Entonces, todo se descarriló. En cuanto a no tener nada que perder, no estoy de acuerdo. Ella le mostró su amuleto de comunicación mientras presionaba una runa de contacto demasiado familiar. Esa es la runa de mi hijo. ¿Cómo la obtuviste? El duque Cailón se puso pálido. Padre. Una voz infantil salió del amuleto. Eres tú. ¿Está todo bien, papi? Hirni presionó la runa por segunda vez, finalizando la llamada. Puede hablar ahora, o puedo hacer que su hijo asista a nuestra próxima sesión. Todo depende de usted. Ella sonrió suavemente, consciente de que su presa estaba herida de muerte. Eres un monstruo. Ever saltó de la silla tratando de abordarla. Mantuvo su único brazo en alto para proteger sus signos vitales, como le había enseñado el ejército. Hirni ejecutó una patada baja en respuesta. La punta de acero de su cabina golpeó el costado de su rótula izquierda, rompiendo el equilibrio y la articulación de la rodilla de Ebert a la vez. Antes de que pudiera caer al suelo, ella le dio un cabezazo a Duque Cailón en la nariz y la espalda en el sillón. Su mano derecha se movía como una serpiente, golpeando un nervio en la parte posterior del cuello con su dedo índice y medio. El dolor golpeó como una onda de choque, haciendo que Ebert se olvidara por un segundo de su articulación rota. Ebert, empieza a decirme algo que no sé. De lo contrario, te mostraré lo que es un verdadero monstruo. White Griffon Academy, en el mismo momento. En cada escritorio apareció una segunda pecera sellada. A primera vista no hubo diferencia entre ellos, ni entre sus reclusos. El primer limo es saludable. El segundo es tu paciente. Los profesores hemos alterado sus fuerzas vitales y hemos creado anomalías en sus cuerpos. Usarás el primer limo como base para encontrar lo que está mal en el segundo. Y comprenda cómo va a solucionarlo. Bastor explicó. Es el mismo método que usé para curar a mamá. Lit estaba asombrado por cuánto se parecía la magia de nivel 5 a la magia verdadera.
Se levantaron varias manos a la vez. Bastor señaló a Frilla, permitiéndole hablar. Profesor, antes de que matara sin esfuerzo a un limo. ¿Tiene este hechizo alguna aplicación de combate? No. Bastor negó con la cabeza. Me las arreglé para hacer eso porque todos los slimes son idénticos. Ya ni siquiera necesito mirar su fuerza vital para saber cómo manipularlos. Para usarlo contra un oponente, necesitaría que estuvieran quietos el tiempo suficiente para entender su fuerza vital. Durante todo ese tiempo, pude matarlos cientos de veces usando hechizos más comunes. Ahora era el turno de Quilla de hablar. Profesor, ¿estamos realmente seguros de que son criaturas sin sentido? Este ejercicio parece cruel. Sin sentido, sí. Puedo asegurarte sobre eso. No tienen mente ni memoria, solo instintos. Ha sido probado por innumerables experimentos. Sin embargo, no te mentiré. Todavía son seres vivos, por lo que sienten dolor. Recuerda esto mientras juegas con sus vidas. Algunos estudiantes se estremecieron. Inconscientemente dieron un paso atrás de los tanques. Nadie te obliga a estar aquí. Nadie te obliga a convertirte en sanador. Bastor suspiró. La magia curativa de nivel 5 es extremadamente delicada. Solo se puede aprender a través de un proceso de prueba y error. Comenzamos con los slimes porque son fáciles de manejar, pero también porque son el punto de partida perfecto para prepararse. No tienen ojos, ni boca, ni pelaje. Nada que pueda hacerte sentir empatía por ellos. Luego pasaremos a animales pequeños, animales más grandes y, por último, a humanos. Si dudas ahora, ¿cómo vas a poder curar a alguien? ¿Humanos? ¿Tendremos pacientes? Muchos estudiantes preguntaron al unísono. No. Tendrás convictos, no pacientes. Gente cuyas acciones son tan terribles que incluso la pena de muerte ha sido considerada como un castigo insuficiente. Gente que a nadie le importa y que estaría mejor muerta, pero aún gente. Varios de los presentes tragaron saliva. Se miraron el uno al otro, preguntándose qué hacer. Algunos incluso miraron la puerta, inseguros por primera vez sobre su carrera. ¿Preferirías practicar con inocentes? ¿Matar a alguien lo suficientemente tonto como para pedir tu ayuda hasta que aprendas a realizar correctamente la escultura corporal? Si eso puede aliviar tu conciencia, esos convictos morirían de todos modos después de varias horas de tortura. Se ofrecieron como voluntarios para esto. Eres su única esperanza de una muerte limpia. Si estás tan preocupado por lastimar a alguien, no deberías haber elegido ninguna especialización. Un sanador también es un torturador. Battle y Warmage son nombres elegantes para asesinos. Los alquimistas y los Forgemasters no son más que traficantes de armas. Ahora, para aquellos que todavía estén interesados en convertirse en sanadores, les explicaré el hechizo Chisel. El resto de ustedes pueden irse. Nadie salió de la habitación, pero estaba claro por el estado de ánimo que muchos tenían dudas. El hechizo era complejo y requería mucha concentración. Generaba un solo zarcillo azul de maná que permitía al estudiante interactuar con la fuerza vital del paciente con precisión quirúrgica. La tarea se hizo aún más difícil por la necesidad de emplear dos hechizos a la vez, escáner y chisel. Bastor explicó que un sanador de pleno derecho requería al menos un triple lanzamiento. El procedimiento ideal requerido para usar escáner 2 veces. Uno para el paciente y otro para el sujeto sano, normalmente el propio sanador. El cincel se utilizó solo en el paciente. Algunas babas eran de colores, algunas tenían formas extrañas, otras tenían pequeños zarcillos. El limo de Lid fue uno de los últimos. Después de estudiar cuidadosamente ambos lodos, se le ocurrieron dos posibles soluciones. Por lo que puedo ver con escáner, mientras que los ladrillos normales están todos enlazados entre sí, los que forman los zarcillos están desconectados del cuerpo principal, con la única excepción de los que están en la base de los zarcillos. Entonces, puedo reducir la fuerza vital que conecta los ladrillos, que sirven como unión o hacer que se reabsorban. Sin embargo, no tengo ni idea de cómo realizar el segundo procedimiento. Lid reflexionó sobre el problema, antes de seguir la navaja de Occam. La explicación más simple suele ser la correcta. El primer método era similar a la amputación, algo que Bastor había criticado duramente durante la primera lección. Seguramente resultaría doloroso para el paciente, además de un derroche. Por lo tanto, Lid dedujo que también era la solución incorrecta. Capítulo 288 Cincel. Parte 2. El segundo método, en cambio, requería que Lid creara nuevos hilos de fuerza vital y los usara para conectar los ladrillos aislados dentro de los zarcillos con los del interior del cuerpo.
Lit hizo lo que sugirió Bastor, usando triple casting para mantener todo bajo control. Cuando sonó el gong, la clase se desanimó. Solo unos pocos limos habían muerto, pero ninguno de los estudiantes logró esculpir el limo para que volviera a la normalidad. Lit solo había logrado hacer un solo zarcillo un poco más corto después de toda una hora. A Bastor no pareció importarle, palmeando sus espaldas y felicitándolos. Excelente trabajo, gente. Estoy sorprendido de cuántos de ustedes usaron con éxito el triple casting. Continuaremos la próxima vez. ¿Continuar? Todos se quedaron estupefactos. Bueno, sí. Bastor respondió con una risa. Para terminar en tu primer intento en solo una hora, deberías ser monstruos. Antes de irte, un consejo para aquellos que mataron su baba. Cortar carne es un trabajo de carnicero, no de un sanador. Pueden ser criaturas sin sentido, pero si no los anestesias, incluso los lodos mueren por el impacto del dolor excesivo. Clase perdida. Lee caminó hacia sus compañeros, reflexionando sobre lo que había aprendido. Ahora entiendo por qué Marte estaba tan entusiasmado con el hechizo de diagnóstico que compartí. El escáner puede detectar la fuerza vital con gran detalle, pero no proporciona información sobre el cuerpo real. Además, es demasiado complicado. Incluso reparar un solo hueso alterando la fuerza vital no es una tarea fácil. Es mucho más sencillo usar magia de luz normal. Él pensó. No solo eso, Solus intervino. También es muy arriesgado. Alterar la fuerza vital significa que el más mínimo error causa un daño que solo se puede reparar usando chisel nuevamente, lo que puede llevar a otro error. El lado positivo de este método es que en Mogar pueden usarlo para corregir trastornos genéticos. En efecto. Debemos encontrar una manera de incorporar escáner con vigor o al menos con su sentido de la vida, de lo contrario, ¿es verdad? Freya interrumpió su conversación. Uriel y Kuya la siguieron de cerca. Lo que es verdad. Lit todavía pensaba en los trastornos genéticos, pero no existía ese término en la lengua de Mogar. Que luchaste contra un wyvern, tonto. Pensé que se suponía que era un secreto, pero sí, es verdad. Lit asintió con leve sorpresa. Es un secreto si no tienes parientes en el ejército, la asociación de magos o en una familia importante. Freya se burló de su ingenuidad. Eso o sí, a diferencia de la mayoría de nosotros, no estás trabajando como secretario de la asociación. Kuya señaló. Fue el segundo deber disponible que otorgó más puntos. Llegó sin riesgos, además de morir de aburrimiento bajo una montaña de documentos. Lo que pasó en Xenatos generó una montaña de papeleo. Dudo que algún estudiante de cualquier academia en este momento no lo sepa. ¿A quién le importa el papeleo? Uriel quería noticias más jugosas. ¿Cómo se ve un wyvern? ¿Era fuerte? ¿Cómo diablos sobreviviste? Los informes no dicen mucho. Debes contarnos todo. Lit estaba feliz y enojado al mismo tiempo al verlos tan emocionados. Feliz porque después del ataque de Valcor, el estado de ánimo se volvió pesado. Fueron necesarias todas las vacaciones de invierno para que las cosas volvieran lentamente a la normalidad. Cabreado porque hablaban de su vida como si fuera una especie de reality show. Fue impresionante. Enemigo o no, Lit se negó a hablar de Gadolf como una cosa en lugar de una persona. Usó el mismo respeto que le hubiera gustado por sí mismo o por Solus, si su verdadera naturaleza alguna vez fuera expuesta. Un wyvern, gracias a los dioses que estás bien. En el momento en que salieron del departamento de magia de luz, Floria lo abrazó con fuerza, levantándolo unos centímetros del suelo. Te voy a matar por hacerme oír hablar de ello a mi mamá en lugar de a ti. Contrario a sus palabras, el abrazo fue tierno y su voz llena de calidez. No quería molestarte durante tu servicio comunitario. No había preparado ninguna mentira, por lo que Lit dijo la verdad. ¿Cómo puedes poner tu vida y mi servicio comunitario en el mismo nivel de prioridad? Floria se sorprendió. ¿Al menos llamaste a tus padres? Ella lo bajó. ¿Por qué habría? Sus preguntas no tenían ningún sentido para él. ¿Me estás diciendo que casi te cocinan, te cortan y, sin embargo, no sentiste la necesidad de llamar a nadie? ¿Escuchar una voz amiga para compartir la alegría de estar vivo? ¿En serio, qué te pasa? Ahora su voz y sus palabras eran una pareja hecha en el cielo. Lit se quedó paralizado por un segundo. Todo era cierto. Entre el desprecio por su propia vida que sentía desde que estaba en la Tierra y todo lo que había sucedido en Mogar, una experiencia cercana a la muerte se sintió como un lunes para él. La comprensión fue inquietante. Nunca hice un misterio de estar un poco loco en la membrana. Lit se golpeó la sien con el dedo índice.
Entonces, ¿quieres que haga una lista de lo que me pasa en orden cronológico o alfabético? El grupo se rió mucho de los gastos de Floria. Ella fue la única que no encontró graciosa la broma. Ni un poco. Se pellizcó la nariz con los ojos cerrados, tratando de calmarse. Está bien, ahora cuéntame todo sobre tu día desde el principio. Necesito saber qué tan malo está. Mientras caminaban hacia la cantina, Liz les contó toda la historia. Casa Ernas, en ese momento. Lady Ernas logró llegar a casa justo a tiempo para el almuerzo. Incluso si sus deberes los mantenían separados durante la mayor parte del día, ella y Orión siempre intentaban consumir sus comidas juntos. Para ellos era una forma de relajarse y descargar sus cargas diarias. Hirni aún tenía mucho que hacer en Xenatos. Después de que Kailon se rindiera, le había dado los nombres de todos los jugadores involucrados en los eventos de esa mañana junto con toda la suciedad que tenía sobre ellos. En el inframundo, no había honor entre los nobles criminales. La mejor manera de deshacerse de un competidor siempre había sido recolectar evidencia incriminatoria hasta que hubiera suficiente para una pista anónima. En ese momento, si el agente asignado al caso era lo suficientemente competente, era solo cuestión de tiempo antes de que el reino hiciera el trabajo sucio en su lugar. Lo que el duque Kailon le había dado no era suficiente para acusar a ninguno de ellos, pero sí para iniciar una investigación. Una confesión a un agente real no permitía negociar una sentencia reducida a menos que estuviera respaldada por pruebas. Esa fue otra razón por la que tantos recopilaron información sobre su competencia. Era tanto un arma como un escudo para los días de lluvia. Ahora que había completado una rama de la investigación, tenía que abrir la nueva de lo que tenía. Como un dominó, Hirni tuvo que derribar las piezas pequeñas, hasta que tuvo suficiente para hacer caer las grandes también. Solo había una regla en ese juego: seguir el dinero. Mientras que los juegos de poder podían concluirse con una alusión o un apretón de manos, mover grandes sumas siempre dejaba un rastro. Seguir esos senderos era la especialidad de Hirni Ernas. Aparte del interrogatorio, por supuesto. Se sorprendió al descubrir que Orión había preparado el plato principal. Cocinar era un pasatiempo que practicaba cuando algo le preocupaba. ¿Te pasó algo hoy también, querida? Orión era un buen cocinero. Era el momento de los acontecimientos que la preocupaba. De hecho, sí. A partir de hoy, estaré relevado de todos mis deberes como miembro de la Guardia de Caballeros. Capítulo 289 Vinculación. Parte 1 ¿Qué? ¿Por qué? No podía creer lo que escuchaba. ¿Sabes lo que pasó hoy en Xenatos? Hirni asintió. Bueno, parece que una de mis espadas fue decisiva para matar a uno Ivern y ahora todos quieren una. ¿Cómo son esas malas noticias? Hirni se rió, sus temores se aliviaron. No son malas noticias, simplemente no tiene sentido. El guardián es algo que hice para mantenerte felices a ti y a nuestra pequeña Flor. Dado que Lid no es un espadachín y no puede usar hechizos con una sola mano, su única habilidad es canalizar y amplificar la primera magia. Floria siempre dice que es muy bueno en eso. Lo que Orión no sabía, era que la verdadera y primera magia funcionaba a través de los mismos principios, haciendo del guardián el arma perfecta para un despertado. Solo habilidad. ¿Quieres decir que te diste cuenta de algo que aumenta los efectos del único tipo de magia que cualquiera puede usar y que puede lanzarse en silencio, tomando al oponente por sorpresa? Sí. Aunque cuando lo pones de esa manera, me hace sentir bastante tonto. ¿Por qué no me hiciste uno también? Hirni casi se sintió celoso. Porque es un experto en todos los oficios, pero no es maestro en ninguno. Te hice armas mucho mejores. Orión casi se sintió ofendido. Las agujas de Hirni estaban entre sus obras maestras. Amplificaron su magia de luz, lo que le permitió a Hirni estimular los receptores de dolor de la víctima, maximizando los efectos de sus técnicas de interrogación y curando la mayor parte del daño infligido al mismo tiempo. Era solo una de sus funciones. Aún así, me vendría bien un guardián. Añadió Hirni. Creo que simplemente subestimas tus talentos, querida. ¿Pero por qué la suspensión? Eso es lo extraño. Estoy asignado al deber de Forge Mastering hasta que entregue 9 espadas como esa a la corona. Academia del Grifo Blanco. Lit estaba realmente feliz de haber logrado contar la mayor parte de la historia de camino a la cantina, de lo contrario, el almuerzo habría durado una eternidad. Después de sufrir tantas heridas y consumir tanto maná, se comió el equivalente a un pavo entero solo. Al compartir con él parte de su fuerza vital antes, Bastor había recuperado la resistencia de Lit, no su reserva de nutrientes. La magia no podía crear vida, solo mejorarla o alterarla.
¿Qué tanto te lastimó el wyvern? Floria estaba preocupada. Las pocas veces que lo había visto comer como dos cuilla fue cuando lo empujaron a 1 centímetro de la muerte. Lid se encogió de hombros. No tenía nada que agregar a su informe. Está bien, eso es todo. Afortunadamente, todavía queda bastante tiempo antes de la próxima lección. Ella se puso de pie arrastrándolo por el brazo. Lo siento, chicos. Lid necesita descansar y me aseguraré de que no haga algo estúpido como entrenar o estudiar. Salieron de la cantina tan rápido que Lid tuvo el tiempo justo para decir: ¡Hasta luego! Quilla y Frilla rieron como locas en la escena. Lo juro, a veces se ven idénticos a mamá y papá. Quilla estaba realmente feliz por su hermana. Con el tiempo, había superado su amor de cachorro por Lid. Su nueva familia había apagado el desesperado deseo de afecto de Quilla, permitiéndole comprender mejor sus propios sentimientos. Si tan solo se pudieran intercambiar sus alturas, sería una combinación perfecta. Frilla agregó, haciéndolos reír aún más. ¿Soy yo o Floria se ha vuelto más bonita? Uriel se sintió incómodo al hacer esa pregunta. ¿También te diste cuenta? Frilla asintió. Después del ataque de Valcor, perdió parte de su nerviosismo. Mamá dice que es porque cuando una mujer se enamora, se vuelve más deslumbrante. La verdadera pregunta es, ¿por qué te importa? ¿Estás enamorado de ella? Quilla estaba un poco molesta. Después de todo un año usando el tónico de Bastor y una alimentación adecuada, ella era la que más había mejorado entre las tres chicas. No solo se había vuelto más alta, sino que también su cuerpo se había desarrollado lo suficiente como para que pareciera una niña en lugar de una niña. Sin embargo, nadie parecía haberse dado cuenta, incluso después de las vacaciones de invierno. No, pero me temo que puedo estar desarrollándolo. Él suspiró. ¿Qué? Frilla quedó atónito por su respuesta, pero sobre todo por su honestidad. Pensé que ni siquiera era tu tipo. Ella ni siquiera se acerca. Es solo que estoy desesperada con la idea de que nunca tuve a nadie que se preocupara tanto por mí y probablemente nunca lo haré. Lid se vio obligado a pasar el tiempo antes de la lección de Forge Mastering durmiendo. Floria había logrado noquearlo con un ingenioso truco. Tan pronto como comenzaron a abrazarse, ella le contó sobre su día y todos los protocolos de archivo que había aprendido. La mente de Lid no duró 5 minutos. A pesar del vigor, todavía se sentía confuso. Maldita sea, tenía razón. Realmente necesitaba, en el momento en que entró en la clase, Lid fue asaltado por suficiente hostilidad como para darle escalofríos. Había menos de 20 personas, nadie parecía prestarle atención. Sin embargo, sus instintos le advirtieron sobre un peligro inminente. No hay ninguna amenaza oculta. Solus siguió escaneando sus alrededores en vano. Puedo conseguir que algunos de estos mocosos mimados estén enojados conmigo, pero tanto. No es un solo individuo, más como una voluntad colectiva. Una emoción compartida. Lid pensó. ¿Por qué estás bloqueando la puerta? Lid se dio la vuelta y descubrió que el profesor Wanemire estaba justo detrás de él. Estaba tan tenso que ni siquiera se dio cuenta de su llegada. Lo siento. Caminó hasta el escritorio más cercano. La hostilidad había desaparecido, pero aún se sentía nervioso. Bienvenidos de nuevo, futuros Forge Masters. Wanemire estaba de vuelta en su mejor momento. Los efectos de la toxina habían desaparecido por completo. Hoy te explicaré el verdadero valor de los cristales mágicos y cómo emplearlos en tus creaciones. Lid la observó cuidadosamente a ella y a todos los presentes. Nadie parecía darse cuenta de lo que acababa de suceder. Lo que vas a aprender hoy, requiere que hayas dominado todo lo que practicamos durante el 4º año. Vamos a expandir y revisar tus fundamentos de Forge Mastering. Desde aquí, el cielo y tu talento son los únicos límites. En primer lugar, ¿por qué los cristales mágicos son tan importantes para nosotros? Porque, como expliqué anteriormente, la materia inanimada se resiste a nuestros intentos de imbuirla de poder mágico externo. Es por eso que sin un cristal no puedes poner más de un hechizo por objeto, porque la ventana de tiempo para los encantamientos es tan corta. Forge Mastering requiere la fuerza y la habilidad para forzar permanentemente tu magia en algo. Hagamos un ejemplo con números inventados. Una espada de hierro tiene una magia innata de 10, mientras que un hechizo de nivel 3 requiere 100. Esto significa que crear una espada de hierro capaz de disparar un rayo requiere infundirla con una fuerza mágica 10 veces mayor que su capacidad natural. Hace que el proceso sea difícil y limitado.
Difícil porque la espada intentará rechazar 9/10 del hechizo, limitado porque si trato de infundir una fuerza mágica por encima del umbral de 10 veces, el objeto se romperá. Ojalá supiera todo esto antes. Lid suspiró interiormente. Recordó cuántos materiales desperdició antes de descubrir que la plata era el elemento más adecuado para albergar grandes fuerzas mágicas sin el apoyo de un cristal. Capítulo 290 Vinculación. Parte 2 Los cristales mágicos nos permiten superar este problema. Tanto los maestros forjadores como los alquimistas consideran un cristal como un corazón mágico que late en busca de un cuerpo. Cuanto más poderosa es la piedra preciosa, mayor es el número y la calidad de los encantamientos que puede sostener. Esa es también la razón por la que las herramientas alquímicas se utilizan principalmente hasta piedras preciosas amarillas, porque de lo contrario sería un desperdicio. Las herramientas alquímicas están destinadas a ser baratas y producidas en masa. Usar cristales verdes o más para un solo hechizo desafiaría todo lo que alchemy representa. El costo de la piedra preciosa por sí solo sería suficiente para comprar un objeto mejor Forge Mastered. Incrustar un cristal es un proceso delicado e irreversible en Forge Mastering. Una vez que el corazón tiene un cuerpo, se convierte en uno. Si la espada de hierro de mi ejemplo anterior estuviera incrustada con un cristal verde, su magia innata se elevaría a 1000. Esto significa que ahora podemos infundirle una fuerza mágica de hasta 10.000. Permite imbuir la espada con múltiples hechizos. ¿Cómo soluciona un cristal el problema de la ventana de tiempo limitado para encantar un artículo? Preguntó un chico de cabello castaño. Una vez que se incrustan uno o más cristales, el Forge Master ya no canaliza su magia directamente a través del objeto, sino a través de las piedras preciosas. También son conductores mágicos asombrosos que amplían la ventana de tiempo de unos pocos segundos a unos pocos días, dependiendo de su fuerza. De lo contrario, sería imposible que un solo Forge Master tuviera suficiente maná para imbuir tantos hechizos a la vez. Otra razón para usar cristales de maná es porque son una fuente de poder. Si recuerdas, las armas elementales que creaste durante el último tercer trimestre solo se pueden usar 2 o 3 veces al día como máximo. Las piedras preciosas permiten usar múltiples hechizos en un período corto de tiempo sin gasto de maná por parte del usuario. Los buenos objetos mágicos, como los amuletos de comunicación, requieren una piedra preciosa azul como mínimo. Las piedras preciosas azules y violetas son caras, pero absorben maná muy rápidamente del entorno, por lo que es posible mantener activo un objeto encantado casi indefinidamente. Los cristales verdes y cian se emplean solo para fabricar juguetes o armas ceremoniales. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a una demostración práctica? Lid levantó la mano mientras Solus dejaba su dedo para mirar más de cerca a los estudiantes. Su sentido del maná percibió una sensación familiar, pero era demasiado débil para reconocerla desde la distancia. ¿Significa que los objetos de Forge Mastered incrustados en cristal pueden durar para siempre? La pregunta de Lid estaba relacionada con la naturaleza de Solus. Lo que explicó Wanemire no tiene sentido. Gracias a la magia verdadera, sé que sin la impronta del mago, las vías de maná se desvanecen con el tiempo y el pseudonúcleo se disipa. Si los cristales también son fuentes de energía, ¿por qué Solus casi muere? Él pensó. Habría hablado de esto antes de estudiar construcciones, como golems o gárgolas. Sin embargo, no hay nada de malo en moverse un poco antes de tiempo. La respuesta es no, no lo hacen. La mayoría de las historias sobre héroes que encuentran equipos legendarios en el suelo son solo historias. Sin un usuario, un artefacto se degradará con el tiempo, sea una piedra preciosa mágica o no. Ocurre porque todos los elementos tienen propiedades pasivas que siempre se mantienen activas, como la reducción de peso, la reparación automática o la resistencia mejorada. Por lo general, cuanto más poderoso es el artefacto, más habilidades pasivas tiene. Significa que las gemas mágicas por sí solas no pueden cubrir el gasto de maná. Es por eso que los golems requieren matrices que sirvan como cápsulas de recarga. A diferencia de los artefactos, las matrices tienen una única función que las hace más fáciles de preservar. Las antiguas casas nobles están protegidas por varias matrices, pero cada una tiene sus propias piedras mágicas y requiere mantenimiento. ¿Algo más? Lid negó con la cabeza. La torre de sus recuerdos era tan grande y poderosa que probablemente hubiera requerido un mina de cristal para mantenerla activa. Especialmente porque Solus no puede entrar en modo de espera. Significaría su muerte. Al final de la explicación de Wanemire, Solus había regresado. ¿Sí? Preguntó una chica de cabello negro.
¿Por qué no habilitar las habilidades pasivas cuando el objeto no está impreso? Porque la mayoría de esos hechizos son necesarios para preservar el objeto mágico. Incluso si no lo notas, imbuir un objeto con una gran fuerza mágica causa una erosión constante. Si un artefacto sufre demasiado daño, pierde todas sus propiedades mágicas. La única forma de preservarlo del paso del tiempo es pasarlo a un nuevo propietario o usar una matriz. Ambas soluciones requieren que el usuario original muera de una manera lo suficientemente conveniente para permitir que el artefacto sea preservado. Inútil decir, no sucede a menudo. Luego, el profesor Wanemire procedió a enseñarles el hechizo vinculación antes de dar una demostración práctica. Colocó un amuleto y una piedra preciosa verde dentro de un círculo mágico hecho completamente de runas de poder. Estaban tan apretados que casi parecían una línea recta. Espero que hayas aprendido a usar bien la magia del agua, o dibujar este tipo de círculos te llevará días. Wanemire sonrió al ver a muchos temblar ante sus palabras. No necesitaba cargar el círculo mágico con maná. Wanemire cantó directamente en su lugar. El amuleto y la piedra preciosa comenzaron a flotar en el aire, orbitando uno alrededor del otro como estrellas gemelas mientras las runas se convertían en hilos de luz azul. Los hilos perforaron ambos elementos, pasando a través de ellos una y otra vez. Después de cada pasaje, el amuleto y el cristal se acercaron hasta que entraron en contacto. Entonces, Wanemire cantó un hechizo diferente. Los hilos entraron dentro de la piedra preciosa, pintándola de azul antes de extenderse por toda la superficie del amuleto. Lid podía ver las líneas de poder incluso sin Life Vision, finalmente entendiendo por qué los artesanos consideraban los cristales mágicos como corazones vivientes. Los hilos habían formado el equivalente a un sistema circulatorio de maná, permitiendo que la piedra preciosa llene el amuleto cuerpo con su poder. Las líneas cambiaron de azul a verde antes de desaparecer, mientras que el amuleto regresó a la superficie plana de la mesa Forge Mastering negra. Es tal como ella dijo. Solus estaba asombrado. Puedo ver con mi sentido de maná que el amuleto tiene ahora una aura mágica poderosa. En cierto modo, me recuerda a nosotros mismos. Ahora el amuleto está listo para ser encantado. El uso del hechizo vinculación no implica la necesidad de imbuir hechizos desde el principio. Vinculación y Forge Mastering pueden considerarse dos procesos separados. Ahora es tu turno de intentarlo. Esta es la magia de nivel 5, así que recuerda que el hechizo requiere que generes tantos hilos que puedas controlar. Cuanto mayor sea el número, mejor será la vinculación. Un Forge Master como yo puede generar un hilo por cada runa. En tu caso, dado que es tu primer intento, una de cada 4 runas puede considerarse una calificación aprobatoria, pero solo si la vinculación tiene éxito. Todos los hilos siempre deben atravesar ambos objetivos. Si incluso uno falla, el hechizo fallará. ¿Quién quiere ir primero? Fin del capítulo.